obra de Cristo, mis hermanos. Recuerden que estamos ahí, ya hemos visto, ya vimos primero la necesidad, ya vimos la disposición de Dios al pecador. Y mis hermanos, vamos a entrar a este número 3, que es el juicio de Dios para el pecador. El juicio de Dios para el pecador. Mis hermanos, habiendo ya considerado esa disposición, o sea, que Dios iba a cambiar su trato para con el hombre a causa del pecado, ¿sí? Y lo tenía que cambiar. Ahora, mis hermanos, vamos a considerar el juicio de Dios que resulta del pecado del hombre. O sea, ya vimos que el trato para con Dios, el trato de Dios para con el hombre cambió. Pero ahora también vamos a ver que ese juicio a Dios también, ese juicio de Dios hacia el hombre, tenemos que considerarlo, mis hermanos. Ahora, para esto, y no es invento mío, ¿verdad? Lo vemos en la Biblia. Para esto, para efectos prácticos, vamos a imaginarnos, mis hermanos, al hombre pecador ya estando en el juicio. ¿Sí? O a nosotros antes de Cristo si no hubiéramos sido salvos. Ya estando en el juicio, mis hermanos, ya estás ahí. ¿Sí? Imaginemos este hombre pecador entonces en un juzgado, delante de un juez que lo sabe todo y lo conoce todo. De uno que no necesita testigos ni evidencia tampoco. Y mucho menos un jurado que le ayude a dictaminar el veredicto. No necesita evidencia, no necesita testigos, no necesita jurado. Porque él estuvo ahí, lo sabe y lo conoce todo de manera perfecta. Como les decía, mis hermanos, esta idea de juicio no es mía, es una realidad en la Biblia, ¿sí? Y lo vemos en Apocalipsis 20:12. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, esto estamos viendo, si se fijan, estoy citando Apocalipsis, mis hermanos. Estamos ya en el último libro de la Biblia, lo último que le reveló Dios al apóstol Juan. Y ese juicio se le conoce como el juicio del gran trono blanco. Algunos ya lo sabemos, por cómo lo describe la Biblia, unas descripciones de cómo es ahí, o al menos el trono. Y en este versículo, mis hermanos, se nos dice cómo toda esta gente no creyente que murió sin reconciliarse con Dios va a compadecer un día, uno a uno, delante de Dios. Y quiero que vea cómo dice que los va a juzgar por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dios ya sabe todo de nuestra vida. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos y no hacemos, todo. Entonces, igual que en un juzgado, mis hermanos, hay una parte de cuando estamos en un proceso judicial, que espero que quien haya estado o vaya a estar, que se llama la formulación de los cargos. ¿Sí? Te paras delante y empiezan, sutanito de tal, se te culpa por A, B y C. ¿Va? Dios, mis hermanos, también tiene y formuló esos cargos y están en la Biblia. Como les decía, en una lectura legal de cargos, ¿sí? El documento que detalla las cuestiones específicas contra el acusado se llama formulación de cargos. Y en la Biblia encontramos esa formulación hecha por el apóstol Pablo en el libro de Romanos. ¿Sí? Encontramos 13 acusaciones de Dios hacia el hombre. 13. Número 1, no es justo aún uno. Número 2, no hay quien entienda. Número 3, no hay quien busque a Dios. Número 4, todos aportaron. Número 5, a una fueron hechos inútiles. Número 6, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno. Número 7, sepulcro abierto su garganta. Número 8, con sus lenguas tratan engañosamente. Número 9, veneno de áspides está debajo de sus labios. Número 10, cuya boca está llena de maldicencia y de amargura. Número 11, sus pies son ligeros a derramar sangre. Número 12, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos. Número 13, y camino de paz no conocieron. 13 acusaciones que Dios le hace
formulación de cargos que Dios hace al hombre. Ahora es interesante, mis hermanos, si alguno de ustedes se ha metido un poquito más al libro de Romanos. Pablo, antes de llegar a este capítulo 3, antes de llegar a lo que estamos leyendo, mis hermanos, hizo exactamente lo mismo que usted y yo ya hacemos en Fundamentos. Hizo todo el caso, fue formando el caso. ¿Sí? En capítulo 1 tenemos donde Pablo está diciendo que Dios ha revelado a los hombres. El poder invisible de Dios se ha revelado, no tienen excusa. No agradecieron a Dios, fueron ingratos. Dios los entregó a sus... Pum, pum, pum. Pablo va armando, después habla de los judíos, que lo vamos a ver ahorita, y al final dice, nadie es excusable. Tanto, y empieza Pablo, uno tras otro. Ahora, Pablo lo que hace, mis hermanos, en este escrito, porque esos escritos, esos cargos, por llamarles de una manera, son citas del Antiguo Testamento. Pablo no se las está inventando, se las puede haber revelado Dios, claro que sí. Pero Pablo lo que está haciendo ahí, está citando el Antiguo Testamento. Hizo un compendio de citas del Antiguo Testamento donde Dios está formulando los cargos en contra de la humanidad. Y los puso juntos para que se vieran. Ahora, después en el versículo 18, en el mismo capítulo 3, donde Pablo está terminando su formulación, Dios lo resume de una manera sublime. Perdón, el versículo... Ay, me equivoqué de versículo. No, espérame. Sí, me equivoqué de versículo. ¿Puedes ponerlo, mi hermano? Es Romanos 3:18. Sí, ese versículo lo adelanté. Romanos 3:18. Aquí lo tengo yo ya en la Biblia. Dice Dios, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así déjalo, hermano, si quieres ya. No hay temor delante de Dios. Perdón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así es como lo resume Pablo. Todas las ocasiones al final se resumen en una sola. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es una formulación de cargos universal, mis hermanos. No hay temor de Dios. Ahora sí se puede regresar, hermano Isaac. Esta formulación de cargos, mis hermanos, no es nomás hacia un grupo, no es nomás hacia un momento histórico, no es nomás a eso. Dale escape nomás. Nomás dale escape. Ahí está. Y lo vemos en Romanos 3:9. ¿Sí? ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que no son judíos están bajo el pecado. Todos están bajo el pecado, todos son culpables de los mismos cargos. A todos nosotros, mis hermanos, si hubiéramos muerto sin Cristo, todos hubiéramos comparecido ante la sentencia bajo los mismos cargos. Los mismos. Ahora, ¿le puedes cambiar, hermano Isaac? Por favor. Estos cargos, mis hermanos, esta formulación de cargos se divide en tres partes. ¿Sí? Se divide en tres. El carácter, los cargos en contra de nuestro carácter, los cargos en contra de nuestra conversación o de nuestra manera de hablar, de lo que sale de nuestra boca, ¿sí? Y los cargos en contra de nuestra conducta, de cómo nos conducimos, de qué es nuestra voluntad, qué hacemos y qué no hacemos. Son tres secciones en que Dios divide esos cargos, ¿sí? No se preocupen, no voy a ver tan específico cada uno de los que dije. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque ahorita van a ver que son, van a ser un poquito, o nos van a recordar lo que ya vimos, ¿sí? Entonces no lo voy a ver así al dedillo. Son esos tres. Número uno, el carácter. Y el carácter lo está puesto, está reflejado en esos tres primeros versículos, del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo en el uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron a una, fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Ahora, cuando hablamos del carácter, mis hermanos, nos estamos refiriendo a la esencia del ser humano. La esencia del ser humano. Eso ya nos tiene que recordar un poquito lo que hemos visto. Cargos en contra de nuestra esencia. Que vimos la depravación total. Y que hablamos que está corrompido la esencia del ser humano, del corazón. ¿Sí? Esos cargos primeros están hablando y reflejando la realidad y aparte la culpabilidad de esa depravación que el ser humano tiene. ¿Sí? Estos cargos apuntan hacia la depravación total del ser humano. Por eso el primer cargo es, no hay justo ni aún uno. Ese es el primer cargo. No hay justo ni aún uno.
Mis hermanos, ¿quién podría levantarse y decir yo? Ya estando delante de Dios, ¿cómo vamos a ni siquiera poder hablar y decir, yo por mira lo que hice y ahorita vamos a ver que eso no sirve de nada? Versículo 11 nos lo muestra desde diferentes aristas. No hay quien entienda, no está hablando del intelecto. No hay quien entienda. Ahora, eso no significa que no hay quien entienda la ciencia, las matemáticas, las artes y todo eso. No, no, no. No está hablando de eso. No hay quien entienda la voluntad de Dios. No hay quien entienda las cosas espirituales porque estamos totalmente depravados. ¿Sí? Y ahí vimos que no es culpa del hombre, perdón, que no es culpa de Dios, sino es la propia responsabilidad del hombre. Entonces, apuntan por un lado el intelecto. No hay quien entienda las cosas de Dios, la voluntad. Y por otro lado está atacando nuestra voluntad. No hay quien busque a Dios. Ya hemos hablado de eso varias veces, mis hermanos. Ya hemos hablado cómo, aunque podamos pensar que hay ciertas personas que buscan sinceramente, entre comillas, a Dios, o que vienen a la iglesia, buscan venir, buscan acercarse, ni una se está acercando voluntariamente de un corazón completamente honesto a Dios. Ni una. Si alguien se empieza a acercar y es honestamente, no es por esa persona, es porque Dios ya inició el trabajo en esa persona. ¿Sí? Es porque Dios ya empezó a trabajar en esa persona, si lo hacen honestamente. Entonces, a eso nos referimos, o a eso se refiere aquí la palabra cuando dice no hay quien busque a Dios. Después el versículo 12 lo enfatiza aún más y peor. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. Todos se apartaron, nos recuerda al Salmo 53. Todos como ovejas nos descarriamos. ¿Sí? Ahora quiero que vea esa palabra que está ahí. También se lo tenían. Ahí está. No se me olvidó eso. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Inútiles. Esa última palabra. Inútiles. No, no nomás es un sentido intelectual, mis hermanos. De hecho, no es así en el original. Esa palabra puede traducirse de diferentes maneras. Algo rancio, contaminado, una herida sucia e infectada, maloliente. Eso es lo que está ahí en el original. Todos apartaron fueron hechos inútiles. Todo lo que pongas encima, no hay quien haga lo bueno. Otra vez vuelven a enfatizar, no hay ni aún uno. Todos estamos corrompidos, todos hemos pecado. Empiezan los cargos por ahí, por nuestro carácter. Después, mis hermanos, nuestra conversación, lo que hablamos, lo que sale de nuestra boca. 13 y 14 dice, sepulcro abierto su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. ¿Se fija cómo está tratando nomás únicamente de lo que sale de nuestra boca? Esta depravación interna, mis hermanos, se muestra obviamente de manera externa. Cuando un árbol está corrompido, mal o lo que sea, pues se expresa en el fruto. O no da fruto, o los da mal, o puede salir varias cosas, ¿verdad? Entonces lo expresamos de manera externa. Y una de esas manifestaciones externas es por lo que sale de la boca. Jesús dijo una vez, de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿verdad? Dios, mis hermanos, la describe como sepulcro abierto. Dios describe la boca del inconverso, mis hermanos, ¿sí? Como sepulcro abierto. Ahora, para nosotros, en el siglo XX, XXI, eso ya no es tan impactante, mis hermanos. Pero ellos no tenían toda la sofisticación que ahorita tenemos, ¿sí? Ellos, de hecho, tenían, eso sale en el Nuevo Testamento, tenían esos lugares que se llaman Gehenna, donde iban y tiraban los cuerpos. ¿Verdad? Literalmente esa palabra significa eso, ese basurero de cuerpos. Eran sepulcros abiertos. Mi hermano, ¿cómo olería al abrir el sepulcro? Ya ven que lleva ahí meses ya. Un animal, un ser humano. A eso lo está comprando. Hablas. Y no, no es de mal aliento, mis hermanos. Estás tan corrompido. Todo lo que hablas es para Dios.
Por eso el Salmo 50 que tanto uso, mis hermanos. O sea, ¿quién te crees tú para recitar mi palabra? ¿Quién te crees tú para recitar mis leyes? Así empieza ese salmo. Bueno, no empieza así, está como la mitad. ¿Quiénes somos, mis hermanos, para hablar? ¿Sí? ¿Quién es el incomprenso para hablar? Dios se refiere cuando dice sepulcro abierto. Apestas. Ahora dice también, hablan engaños, su lengua hablan engaños. Son implacables en su falta de sinceridad y doble trato. A eso se refiere. Falta de sinceridad, doble trato, o sea, hipocresía. Leer el texto incluye todo, mis hermanos, desde palabras lisonjeras hasta las formas más cínicas de hablar. Quiero que vean, mis hermanos, hasta qué punto está viendo Dios. Hasta lo que hablamos, las palabras que hablamos. De eso vamos a dar cuenta. Y de hecho hay un texto en Jeremías, si no me equivoco. Pero hay un texto que está, o sea, toda palabra que sale de tu boca va a venir a juicio. Todas, mis hermanos. Y quiero que vean eso ahorita porque nos podemos desconectar bien fácil pensando, no, pues ya no me va a tocar a mí. Mis hermanos, todo eso lo pagó Jesús por nosotros, hermanos. Todo eso que Jesús lo pagó, toda esa impunidad, no, impunidad no, inequidad en mí, todo eso que no hay justo en uno, todo eso que sepulcro abierto era mi garganta, todo eso que apestaba para Dios, lo pagó Jesús en la cruz de Calvario. Lo pagó nuestro Señor, mis hermanos. Esas maneras cínicas de hablar, esa hipocresía que teníamos algunos de nosotros, lo pagó Jesús en la cruz de Calvario. Íbamos a pagar por eso, mis hermanos. Y el que está lejos de Cristo va a pagar por eso. ¿Hasta qué punto Dios se va, mis hermanos? Compara también veneno de áspides, cuya boca, bueno, estoy yendo más sin amargura, eso veneno de áspides quiere decir conversación vil, deshonesta, moralmente malsana, violenta, mentirosa, lujuriosa, engañosa. A eso se refiere ahí. Fíjese lo que dice este teólogo. Dice, hay ciertos males repugnantes que la mayoría de la gente nunca haría debido a sus consecuencias. Pero en la cultura actual, la gente habla cosas malas libremente con poco o ningún refreno. Con poco o ningún refreno. Y eso ya se está volviendo una realidad, mis hermanos, en lo que estamos viendo ahorita. También tenemos cargos, en amargura, en contra de nuestra conducta. ¿Sí? De cómo nos conducimos. Romanos 3, 15 y 17 dice, sus pies son ligeros a derramar sangre. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos. Y camino de paz no conocieron. No conocieron. Mis hermanos, destaca el delito de asesinar y acusa a toda la maldad, perdón, acusa a toda la humanidad de la culpa de este crimen. Y si se fijan, mis hermanos, lo podemos ver de dos ángulos. Lo podemos ver como la historia de la humanidad, hablando de la humanidad en general. Y ese ha sido, o sea, eso, perdón, ese no es por ahí. Ese ha sido, mis hermanos, la marca de la humanidad. La sangre, la violencia, la matanza entre unos a otros. A través de toda la historia. ¿Sí? ¿De qué otra manera lo podemos ver? Quitándole tanto zoom, viéndolo de manera individual. Ahora me podrá decir, hermano, pero yo antes de Cristo, pues yo no asesinaba, yo nunca maté a nadie. El problema es que Jesús dijo, Mateo 5, 21 y 22, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado de juicio. Mas yo os digo, que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Cualquiera que dijera a su hermano raca será culpado del consejo. Y cualquiera que dijere fatuo será culpado de infierno del fuego. En otras palabras, cada vez que nuestra mente, antes de Cristo, ya después, pero ya Dios nos corrige de otra manera, pecamos contra alguien, contra el vecino, lo que quiera, odiándolo en el pensamiento, somos culpables de homicidio. A ese punto lo puso Dios. ¿Cuántas veces nosotros antes de Cristo no pensamos cosas de ese estilo? Y si no matamos y no llegamos a un punto de violencia tan fuerte, no fue por temor a Dios, fue por las consecuencias.
Nuestro corazón, mis hermanos, está inclinado al odio y la violencia. Cosas que conducen a la destrucción. Por eso dice camino de paz no conocieron. No hay paz, realmente. Decía también, el teólogo dice, los animales más salvajes no destruyen a muchos de su propia especie para saciar su hambre. Los animales más salvajes no destruyen muchos de otras de su propia especie para lo que quiera, ¿va? Para saciar su hambre. Pero el hombre destruye a sus semejantes para saciar su ambición, su venganza o avaricia. Somos la única especie, mis hermanos, que se ha destruido en masa. Ni una otra más especie se destruye de esa manera. Somos la única. Entonces, el ser humano está marcado por esa sangre, por esa corrupción. Todos, mis hermanos. Entonces son tres acusaciones. Y en resumen otra vez, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta sola frase está resumiendo todas las tres. Porque si hay violencia, si hay esa sed de sangre, es porque no hay temor de Dios. Si hablamos como hablamos, es porque no hay temor de Dios. Si hacemos lo que hacemos, si somos, es porque no hay de Dios delante de nuestros ojos. No hay temor de Dios. En eso se resume, mis hermanos. Esa es la esencia misma de la maldad, es no tener temor por Dios. ¿Sí? Entonces son los cargos, mis hermanos, que Dios les va a leer y que ya no nos leyó a nosotros. Después viene el veredicto. Viene la formación de cargos. Llega el lugar al veredicto. ¿Sí? Romanos 3:19. ¿A qué conclusión llegamos? Es Pablo, mis hermanos. Y sí, fíjese, es el versículo 19. Lleguemos hasta el 17, lleguemos el 18, en resumen de todos los cargos, y luego ya el 19, veredicto. ¿Sí? ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? Porque en el contexto está hablando que también tanto judíos como griegos son culpables, como lo vimos ahorita en el texto. De ninguna manera, dice Pablo. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que no son judíos están bajo el pecado. Veredicto, indisputablemente, somos declarados culpables. Culpables. No hay más, mis hermanos. Dios ha puesto la evidencia delante de nosotros y como le decía ahorita, en ese versículo está hablando que seremos juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Quiero que vea algo, mis hermanos. En un juicio normal, terrenal, hay algo muy normal que es la defensa del acusado. Que traiga a su abogado. ¿Verdad? Sin embargo, en el juicio de Dios, mis hermanos, el acusado no ha ofrecido ni podrá ofrecer defensa alguna. Y no podrá, no porque no pueda hablar, sino porque no hay nada que decir. No hay nada que decir, mis hermanos. No tenemos nada, ni remotamente creíble, que podamos ofrecer en nuestra defensa. Y si a alguien se le ocurre, mis hermanos, mostrar algo en defensa, dice Isaías 64:6, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, entre comillas, no son más que trapos sucios. Lo que querramos llevar al juez no va a servir de nada. No va a servir de absolutamente nada. El problema, mis hermanos, del ser humano, ¿qué sí lo puse? Sí. El problema de nuestra insensibilidad, porque el ser humano tiene sensibilidad al pecado, a la carga del pecado, es porque somos tan duros de corazón y acostumbrados a nuestra corrupción que ignoramos la ley de Dios. Pero sí atendemos las tendencias sociales o la cultura que nos rodea y es conforme a eso que medimos nuestra justicia. ¿Ah? Ignoramos la ley de Dios, pero así atiendo, si veo, si me preocupo por las tendencias sociales, por la cultura que nos rodea y conforme la moral de la sociedad es conforme lo que me mido. Esa es la tendencia del ser humano, eso es lo que hace, es lo que hacíamos nosotros también. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Fíjese lo que dice 2 Corintios 10:12. No se preocupe.
No nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. ¿Qué dice? Qué ignorantes. Porque el estándar de medición no es la cultura, no es la moralidad, no es otro ser humano. El estándar de medición es el Dios perfecto, es la ley. La medición es contra su perfecta santidad. Contra su perfecta santidad. De manera, no hay cómo. No hay cómo. Y tampoco hay excusas. Dice lo que dice Levítico 5 y 7. Si alguno peca y hace cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. A mí nunca se me va a olvidar, mis hermanos, esta experiencia que tuve. Cuando en la aduana nos quitaron el carro, el carro que tenía mi esposa. Y cuando llego a reclamar, yo bien, bien valiente, va. Le digo así, no, pues es que pues yo no sabía de eso, o sea, yo desconocía esa ley. Y así me dijo, el desconocimiento de la ley no nos exime de ella. Y dije, no, pues ya mejor me regreso. El tiempo se resolvió todo, ya todo se resolvió, gracias a Dios. Fue 5 años, pero bueno, es tan sencillo como eso. El desconocimiento de la ley no nos exime de ella. Otras palabras, mis hermanos, el desconocimiento e ignorancia de la ley no nos sirve de excusa. No nos sirve de excusa. Y dicho sea de paso, aunque no es el tema, mis hermanos, pero delante de Dios, cuando estemos allá, ya como hijos, mis hermanos, no tenemos excusa para decir que no conocemos su ley. Es una vergüenza, mis hermanos. Si llegamos allá y nunca leí tu palabra, no me interesó estudiar, nunca. Qué vergüenza, mis hermanos. Pero bueno, eso es otra cosa. No hay excusas, mis hermanos. ¿Sí? Por último, tenemos Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. O sea, en otras palabras, y más sencillo, ya lo vimos en el texto varias veces, lo que está diciendo ahí Pablo es, Dios se ha revelado al hombre. Y la revelación que vemos en la naturaleza es suficiente para que alguien diga, hay un Dios. Y para que alguien en su mente, en su pensar, diga, tengo que buscar a este Dios, porque es evidente que hay uno. Por lo tanto, dice, eres inexcusable. Y ya vimos cómo Dios se ha revelado, ¿vale? La relación natural, la relación especial, Dios se revela. Hasta aquí lo voy a dejar, mis hermanos. ¿Sí? Porque después viene la sentencia. Y la sentencia son varias cosas más. Nos va a llevar a